No sé muy bien cómo empezar esto, pero siento que si no lo cuento, se me va a quedar atascado en el pecho como una espina. La escena fue tan cotidiana que tal vez parezca tonta, pero fue justo ese día, ese almuerzo en Puerto Vallarta, cuando algo en mí hizo clic, como si hubiera estado dormida por años y de pronto me despertara con los ojos ardiendo por la luz. El restaurante era bonito, con vista al malecón. Las ventanas iban del piso al techo y dejaban pasar el brillo del mar como si fuera parte de la decoración. Estábamos todos, Valeria, mi hija, riendo a carcajadas con Esteban, su esposo, los niños jugando con las cucharas y embadurnándose de betún. Y yo ahí, al borde de la mesa, sonriendo con esa sonrisa que no llega a los ojos, la que ya se me había vuelto mecánica. El mesero dejó discretamente la carpeta con la cuenta justo frente a mí, como si ya supiera la coreografía. Era un gesto tan pequeño pero tan ensayado que me dolió. Valeria fingió sorpresa. «Ay, mamá, se nos olvidó la cartera otra vez», dijo con tono de broma, como una niña que sabe que no habrá consecuencias. Esteban soltó una risita sin siquiera tocarse los bolsillos. Y yo, sin decir nada, hice lo que había hecho tantas veces antes. Saqué la tarjeta, la deslicé con gracia y dije que no pasaba nada, porque eso parecía ser yo para ellos. La que siempre resuelve, la que no se queja, la que calla y paga. En el camino de regreso, metida en el asiento trasero del coche de Esteban, ese Tesla nuevo que maneja como si lo mereciera todo, sentí una incomodidad en el pecho, no por el monto que había pagado, sino por la sensación de que me estaba borrando. Valeria me pidió pasar por Costco al día siguiente, como si fuera parte de mi itinerario habitual proveer pañales, snacks y lo que hiciera falta sin preguntar. Asentí, claro. Ya ni lo pensaba. Pero esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, me quedé mirando el mantel de la cocina con la marca redonda de mi taza aún impresa, y algo dentro de mí se quebró. Abrí la laptop, entré a la app del banco y comencé a revisar cada gasto. Cada línea era una historia que no era mía. Un spa, una juguetería, una cena elegante, pagos de luz que no eran para mi casa. Y me di cuenta de que había estado financiando una vida ajena, como una espectadora generosa que no recibe aplausos ni agradecimientos. Siempre me dije que era temporal, pero ahí, frente a esa hoja de cálculo vacía, supe que lo temporal se había vuelto permanente. Y lo peor era que nadie, ni siquiera yo, parecía haberse dado cuenta. La primera vez que dije que sí, que los ayudaría, Valeria lloraba por teléfono. Esteban acababa de perder su trabajo y tenían un bebé recién nacido en brazos y otro niño pequeño aferrado a su pierna. Me lo dijo con esa voz que uno no puede ignorar, esa que suena a miedo, a urgencia, a desesperación sincera. Y claro que dije que sí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era mi hija, era mi familia. Pero solo este mes, se fue alargando sin que nadie lo notara. Después fue el recibo del gas, luego los útiles escolares, después la reparación del coche. Y mientras ellos reconstruían su comodidad, yo seguía manejando el Subaru viejo de Germán, el que tiene la puerta que se atora en invierno. Nunca dije nada, solo ajusté mis gastos, dejé de comprarme cosas, cociné con lo que había. Y lo acepté. Me convencí de que era normal, de que era parte de ser madre. Pero lo que más me pesaba no era el dinero, aunque también dolía, sino la forma en que se asumía que yo estaría ahí, siempre, que sería la red, el respaldo, el colchón que aguanta todo. Y así me convertí en una especie de sombra útil. Cuando me agradecían, lo hacían con ese cariño automático, distraído, como quien le da una palmadita a una pared que sostiene la casa. Eres la mejor, decían. Pero nunca preguntaban cómo estaba yo, qué quería, si me alcanzaba. Nadie preguntó. Y entonces vino ese cumpleaños, el mío, que no era un evento ni una reunión, solo un día más. Me desperté con el canto de los pájaros y por un instante me sentí tranquila hasta que recordé qué día era. Caminé hasta el espejo y vi la tarjeta que Germán me había dado hace años aún metida en el marco, con su letra temblorosa que decía «A la mujer que hace la vida entera». Y me senté en la cocina en silencio. Nadie llamó, nadie escribió. A las 3 fui al supermercado. Compré un pastelito de chocolate individual, esos que vienen en caja, y un ramo de tulipanes medio marchitos. La cajera ni siquiera preguntó si era para alguien. Canté bajito para mí sola mientras encendía una vela en la cocina. Di una mordida y dejé el resto en el refrigerador. Demasiado dulce, demasiado. A las 8 de la noche llegó un mensaje de Frida, mi nieta mayor. Espero que hayas comido pastel. Eso fue todo. Ni una llamada, ni un saludo de Valeria. Y esa noche no lloré, pero sentí que el silencio era más denso que nunca. Un silencio que yo misma había ayudado a construir ladrillo por ladrillo, con cada sí, con cada favor, con cada sacrificio. A veces me pregunto cuándo empecé a desaparecer.
No de golpe, no como un portazo, sino como si uno se fuera diluyendo en agua tibia, cada día un poco más transparente. Y creo que fue en esos gestos pequeños, en las veces que no dije nada, que no puse límites, que dejé pasar. Como ese día en el restaurante, cuando puse la tarjeta otra vez, cuando firmé sin mirar el monto y nadie preguntó cuánto era. Me miré en el reflejo del coche de Esteban mientras el valet nos lo traía y vi a una mujer cansada, con la sonrisa puesta como un uniforme. Me senté atrás, como siempre, sin hacer ruido. Valeria se giró para decirme si podíamos ir a Costco, que se habían acabado los pañales. Y asentí, sin siquiera pensarlo. Ya ni lo procesaba como una petición, era más bien un automatismo. Pero algo cambió esa noche. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue la ausencia de un simple feliz cumpleaños. O quizás fue el recordar lo que Germán solía decir. No críes a una princesa, Elvira, cría a una persona. Y me di cuenta de que había fallado, que en mi afán de proteger, de amar sin condiciones, había criado una hija que no sabía ver más allá de sus propias necesidades. Y eso me dolió más que cualquier recibo. Me fui a la cocina, sin quitarme los zapatos, sin colgar la bolsa, solo a sentarme con esa sensación rara que no sabía si era tristeza o revelación. Abrí mi laptop. La pantalla se encendió como si ya supiera dónde íbamos. Entré a la app del banco y empecé a mirar. Cada gasto, cada cargo, cada salida de dinero tenía una historia. El recibo del spa, que Valeria justificó como prevención para su estrés. Las compras escolares, los pagos del veterinario de un perro que no era mío. Y los sumé, los organicé, los metí en una hoja de cálculo con fechas, conceptos y montos. Lo hice no por reclamo, sino por claridad. Necesitaba ver lo que había sido invisible durante tanto tiempo. Llené la hoja hasta la esquina inferior, donde las cifras sumaban más de lo que ganaba en 6 meses. Y entonces, sin pensarlo demasiado, tomé un folder y le escribí en marcador: gastos familias al azar no reembolsados. Y por primera vez sentí que estaba escribiendo algo para mí. No una lista de compras, no una nota de cumpleaños, no un recordatorio para otros. Era mi registro, mi testimonio. Y aunque no sabía todavía qué iba a hacer con eso, algo en mí se enderezó, como si estuviera empezando a recordarme. No le conté a nadie sobre el folder, ni a Valeria, ni a Esteban, ni siquiera a mis amigas del club de lectura. Era mío, lo guardaba en la mesa de la cocina, junto a la frutera vacía que antes siempre mantenía llena por si venían los niños. Cada día, después de revisar el correo o hacer un café, abría el folder y añadía algo más: un recibo impreso, una nota con la fecha y el concepto, una captura de pantalla de una transferencia. Empecé a llenar el cajón con hojas grapadas, algunas con anotaciones que me dolía leer. C360, veterinario, vacuna de perrito de Frida. CQECOR 170, disfraces Halloween, Soriana. Lo hacía en silencio, como quien anota los días en un calendario de duelo. Y aunque no lo decía en voz alta, empezaba a entender algo, que estaba cansada. Pero no era un cansancio físico, sino uno más hondo que tiene que ver con saberse invisible. Porque al final lo que más duele no es pagar, es que nadie parezca notar lo que cuesta, ni el dinero, ni el esfuerzo, ni el alma. Y en ese cansancio busqué algo, no sabía qué, tal vez una confirmación, tal vez un permiso. Así que pedí una cita con una consejera comunitaria, Lidia. Su oficina olía a menta y tenía plantas verdaderas, con hojas grandes que tocaban el marco de la ventana. Me senté frente a ella con el folder en las piernas y la voz temblando. Le conté todo, como si estuviera escupiendo un veneno que llevaba años tragando. Los cumpleaños ajenos, las cenas que nunca disfruté, los regalos que elegí sola, las llamadas pidiendo ayuda que nunca iban seguidas de un ¿y tú cómo estás? Lidia me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, solo hizo una pregunta: ¿qué harías con ese dinero si fuera solo para ti? Me dejó muda, porque no sabía, porque había pasado tanto tiempo deseando para otros que olvidé cómo hacerlo para mí. Miré mis manos. Esas manos que habían escrito cada tarjeta, preparado cada pastel, llenado cada bolsa de útiles, y no supe qué decir. Solo susurré: no sé. Y Lidia, sin juicio, solo dijo: entonces ahí es donde vamos a empezar. Esa noche llegué a casa, puse el folder abierto sobre la mesa de la cocina y lo dejé ahí, como si necesitara que algo más, además de mí, lo viera. El ventilador de techo movía el aire lento y una página se levantó con la brisa. Era el recibo del spa, ese que Valeria justificó como cuidado preventivo para su estrés. Lo miré por un largo rato, y en lugar de cerrarlo y guardarlo como antes, abrí una nueva sección en el folder. Esta vez la hoja llevaba mi nombre. Escribí arriba: para mí. Y debajo, pegué la confirmación de una reserva que hice esa misma tarde. Un restaurante pequeño, italiano,
no muy lejos de casa. No uno de esos lugares de moda con ballet parking y platos impronunciables, sino uno escondido entre una florería y una lavandería, de esos con sillas desiguales y servilletas de tela gastadas. El tipo de lugar donde Germán y yo hubiéramos ido en nuestros primeros años, cuando compartíamos los platillos y salíamos con el estómago lleno y el corazón ligero. Fue un acto simple, pero me hizo temblar las manos, porque por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo solo para mí. Les mandé la dirección a Valeria y Esteban como si fuera una cena más. No dije que era diferente, solo puse el lugar, la hora y que me gustaría verlos. Y cuando llegaron, lo noté todo. Esteban con un saco demasiado elegante, Valeria con el cabello arreglado como si fuera a una gala, los niños aburridos hojeando el menú. El contraste entre su expectativa y el lugar era casi gracioso. ¿Segura que este es el lugar, mamá?, preguntó Valeria con media sonrisa. Está como rústico, asentí sin explicar. La comida es buena, dije. Y punto. El mesero sirvió agua. Esteban hizo un chiste sobre que yo siempre pagaba. Todos rieron. Yo también sonreí, pero no como antes. No por inercia. Mi bolsa estaba en mi regazo, cerrada. Adentro no había tarjeta, solo mi celular, un bálsamo labial y 760 pesos en efectivo, envueltos en una servilleta. Suficiente para mi pollo al limón y una parte proporcional de la propina. Comí tranquila, en silencio, saboreando cada bocado. Mientras ellos pedían entradas, tragos, postres, yo solo escuchaba, dejando que el ruido pasara a través de mí como brisa en un campo abierto. Me sentía ahí, pero no disponible, presente, pero no entregada. Cuando llegó la cuenta, en esa carpeta de cuero café que ya me parecía un símbolo más que un objeto, el mesero la colocó justo frente a mí, como siempre, como si el mundo estuviera acostumbrado a que fuera yo quien resolviera. Esteban se recargó en la silla y soltó su típico «mamá, eres la mejor», con esa voz ligera, como si no dijera nada importante. Valeria ladeó la cabeza y entre risas lanzó un «no nos vas a hacer dividir hasta el último centavo, ¿verdad?». Era un guión. Uno que habíamos repetido tantas veces que ya ninguno de ellos notaba la falta de espontaneidad. Metí la mano en la bolsa, toqué la servilleta, desdoblé los billetes, los conté despacio y los puse sobre la mesa, junto a la cuenta. Esto es por lo mío, dije. Nada más. Ni excusas ni explicaciones. Solo eso. La mesa se quedó en silencio, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Me levanté despacio, tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. No miré atrás. La puerta se cerró suavemente tras de mí, y el aire nocturno me acarició el rostro como un bálsamo. No apuré el paso. Caminé con calma, sabiendo, como si pudiera oírlos, que el caos estaba ocurriendo tras esa puerta. Los tenedores chocando nerviosos, las sillas raspando el suelo, las voces tratando de entender lo que había pasado. Lo sabía sin verlo. «Mamá». La voz de Valeria me alcanzó como un último intento. Me giré. Salí apurada, los tacones golpeando el piso con torpeza. Esteban venía detrás con la cara pálida. «Espera, ¿qué haces?», preguntó entre risas forzadas. «Se te olvidó tu tarjeta, ¿verdad?». Lo miré. «No la traje». Mi voz salió firme, sin temblor. Valeria parpadeó confundida. Esteban dio un paso más. «¿Estás diciendo que no pagaste?». «Pagué por mí». El silencio fue absoluto. Detrás de ellos, los niños pegaban la cara al vidrio del restaurante, mirando como si vieran una escena que no comprendían. «No puedes hablar en serio», dijo Valeria alzando la voz. «No tenemos cómo cubrir todo». «Sé lo que pensaron», respondí con suavidad. «Pensaron que siempre sería yo». Esteban miró alrededor incómodo. «Esto es muy vergonzoso». «Me imagino que sí». Y seguí caminando. Cada paso era una liberación. No me detuve. No volteé cuando Valeria volvió a llamarme. No temblé. No lloré. Solo caminé. Al llegar a la esquina giré despacio y miré, no a ellos, sino al restaurante. Desde ahí, podía ver al mesero de pie junto a la mesa, con la cuenta aún en la mano. Valeria hurgaba desesperada en su bolsa. Esteban se palpaba los bolsillos, buscando una solución que jamás había considerado necesaria. Las risas se habían evaporado. Todo se había detenido en esa escena congelada e incómoda como una obra de teatro que se salió del guión. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí culpable. Llegué a la parada del camión y me senté. El aire era fresco. El ruido de la ciudad bajaba en oleadas y mis manos descansaban en mi regazo vacías. La luz de los faroles caía sobre mi abrigo como lunares de luna. Los 760 pesos que dejé atrás compraron algo más que una cena. Compraron silencio. Compraron un límite. Compraron una verdad. Una que llevaba años aplazada. Y quizás, solo quizás, compraron el inicio de algo nuevo. Algo mío.
En casa serví una taza de té caliente y abrí el folder. Agregué el recibo de la cena. Junto a él pegué una nota con mi letra firme. Cena final. Total. C620. Dividido en 3. Inesperadamente. Y me senté un rato largo frente a ese registro. No como quien revisa cuentas, sino como quien lee un testimonio. Porque eso era. Evidencia silenciosa de una vida que se dio sin condiciones, sin pausas, sin reconocimiento. Las llamadas comenzaron antes de que llegara a casa. Primero Valeria con mensajes de voz uno tras otro subiendo de tono. ¿Cómo pudiste hacer esto? Nos humillaste. ¿Te parece justo? No los borré. No los respondí. Solo los dejé ahí, intactos, como ecos de un sistema que ya no estaba dispuesta a seguir alimentando. Luego llegaron los mensajes de Esteban. Cortos, fríos, medidos. Le diste un golpe bajo a Valeria. Los niños están molestos. Te lo devolveremos algún día. Y finalmente, curiosamente, correos desde las cuentas escolares de Frida y Florencia. Emojis tristes. Un dibujo borroso. Quizás una mesa con platos. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Quise sentir culpa, pero no. Sentí algo más callado, más firme. Sentí claridad. Ese viernes, en lugar de transferir dinero para la despensa, reservé 3 noches en una cabaña junto a un lago en Michoacán. Comidas incluidas. Sin señal de celular. Empaqué un bolso pequeño con lo justo. Un cuaderno de bocetos que no usaba desde hacía años. Un traje de baño viejo que estuve a punto de tirar 2 veces. Ropa cómoda y un libro que había empezado muchas veces y nunca terminado. La cabaña era sencilla, de madera clara, con una hamaca en el porche y una cocina que olía a pan recién horneado. El silencio allá no pesaba. No era ese silencio espeso y tenso de mi casa cuando todos olvidaban mis días importantes. Era un silencio lleno de espacio, de posibilidad. Nadé cada mañana, brazadas lentas, sin prisa, cruzando un agua tan quieta que parecía un espejo. Y en la tarde me sentaba con mi cuaderno, dibujando sin preocuparme por el resultado. Árboles, piedras, mi propia mano sobre la baranda. Me sentía torpe, sí, pero feliz. No importaba si los trazos eran feos. Eran míos. Y por las noches cenaba en una mesa puesta por alguien más. Me servían, me preguntaban si quería postre. Y yo decía que sí, sin pensar en nadie más. Mi celular estuvo apagado todo el viaje. Lo encendí solo la mañana que me fui. Vibró sin parar por varios minutos, pero no leí los mensajes. Los borré todos, uno a uno. En casa, limpié el refrigerador, regué las plantas y me senté en la mesa de la cocina. Abrí el folder. Añadí una nueva página, pero esta vez no era un recibo. Era una foto. La tomé desde la cabaña. El amanecer sobre el lago. Un cielo rosa abriéndose sobre el agua quieta. Debajo escribí. Costo. C6240. Resultado. Paz. La metí en una funda plástica y pasé la página. En la parte superior de la siguiente hoja escribí. Recibo no reembolsable. Para mí. Y entonces, con la misma calma con la que había nadado en ese lago, imprimí un correo de la semana pasada. Inscripción a un taller de cocina mediterránea. Costo, C1240. También un boleto de tren a Puerto Vallarta sin fecha de regreso. Guardé ambos papeles en el folder. Y me sentí por primera vez en mucho tiempo no como la madre, ni la abuela, ni la salvavidas, sino como una mujer que está aprendiendo a vivir. Me fui sola. No le dije a nadie. Ni a Valeria, ni a Esteban, ni a las niñas. Tomé ese tren como quien toma aire después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Llegué a un pueblo costero donde el aire tenía sabor a sal y las calles olían a bugambilias y pan recién hecho. Me instalé en una posada pequeña, atendida por una mujer mayor que no preguntó nada, solo me ofreció una taza de té y una llave. Era la primera vez en años que nadie esperaba nada de mí, que nadie me pedía algo apenas cruzar una puerta. Caminé por la playa con los zapatos en la mano. Me compré un vestido de lino en una tienda de segunda y un sombrero ridículo que usé con gusto. Encontré una librería diminuta, llena de libros usados y postales viejas. Nadie sabía mi nombre. Nadie me debía nada. Reí fuerte en cenas con mujeres que conocí en un taller de cocina. Compartimos el vino, las historias, los silencios. Una de ellas me preguntó si extrañaba a mi familia. Respondí sin titubear. Extraño la idea de ellos, porque eso era. Extrañaba lo que imaginé, no lo que viví. No los mensajes llenos de pedidos, no los cumpleaños montados como escenarios, no los brindis que solo tenían forma pero no fondo. Una tarde, después de preparar un pan plano en una clase, alguien me tomó una foto. Estoy ahí, con un mandil lleno de harina, sosteniendo el pan quemado con una sonrisa exagerada. Me reí al verla, la imprimí en una Polaroid y al volver la pegué en la portada interior del folder. No para archivarla, para recordarme.
Cerré el folder con las manos firmes, no para olvidar lo que había pasado, sino para sellar lo que había terminado. El celular parpadeó una vez. Una notificación silenciosa. No lo miré. Serví una taza de té y salí al porche. El sol bajaba, la luz era dorada y amable. Me senté en la silla que Germán construyó años atrás. Me cubrí con una cobija suave, de esas que aún huelen a hogar. Y ahí, en ese silencio que ya no dolía, me di cuenta de que no me preguntaba si debía haber hecho más, ni menos. No me culpaba, solo respiraba. Y por primera vez en muchos años sentí con claridad la forma de mi vida. Y por fin, encajaba en ella. Las semanas siguientes no fueron silenciosas. Valeria escribió varias veces, algunas con disculpas torpes, otras con exigencias disfrazadas de preocupación. Esteban intentó entender lo que había pasado, como si fuera una anomalía aislada. Pero yo ya no necesitaba explicarme. No respondí. Tampoco borré los mensajes. Simplemente los dejé ahí, como hojas que caen en otoño. Frida me mandó una nota de voz donde decía que me extrañaba. La escuché con calma, sin esa urgencia de contestar de inmediato. Le respondí días después con una carta escrita a mano donde le conté sobre el lago, los árboles, los silencios. Le hablé como una mujer, no como una abuela con funciones de cajero automático. Fue la primera vez que sentí que hablaba desde un lugar nuevo, uno que se había estado formando en silencio bajo la superficie durante años. Y aunque el pasado no desaparece, ahora lo miro con otros ojos. No como una cadena, sino como un camino que me trajo hasta aquí. Porque a veces no hace falta romper nada para liberarse. Solo hace falta dejar de sostenerlo. Hoy mis días son más lentos, no perfectos. A veces me asomo a la ventana esperando ver a los niños bajarse del coche. A veces extraño la rutina de ser útil, de estar en el centro. Pero cuando me siento con mi té, mi carpeta abierta y esa foto en la portada, me recuerdo por qué lo hice. Me recuerdo que mi valor no está en lo que doy, sino en lo que soy. He empezado a decir que no, a veces con firmeza, a veces con una sonrisa, y cada vez se siente un poco más natural. He aprendido a gastar en mí sin culpa, a cocinar solo lo que me gusta, a regalarme tiempo, no cosas. Y aunque mi familia aún no entienda del todo, está bien. No lo hago para que me entiendan, lo hago para no perderme de nuevo. Porque después de tanto dar, lo más revolucionario que pude hacer fue elegir quedarme conmigo. Y en este nuevo espacio que construí, que huele a pan y suena a silencio, por fin soy suficiente.